Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga, qué gusto que nos estén acompañando en esta tercera sesión de nuestro tiempo de clases, nuestro tiempo de este curso donde estamos estudiando cómo profundizar, cómo comprender mejor la palabra de nuestro Señor, la Biblia. Así que quiero agradecerles a todos por estar conectados en esta noche. Sé que tendremos un tiempo de mucho aprendizaje, sé que tendremos un tiempo de mucho crecimiento, donde Dios va a hablar a nuestras vidas, donde Dios nos va a permitir crecer y avanzar en esto que es una aventura maravillosa. La misma Biblia nos enseña que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos vida eterna. Y justamente es lo que estamos aprendiendo aquí. Cómo escudriñar las Escrituras más profundamente. ¿Qué hay detrás de esos pasajes bíblicos que nosotros estudiamos, que nosotros leemos, que pueden traer tanta bendición a nuestra vida y nos pueden enseñar tanto de parte de Dios? Así que qué bueno que se ha tomado el tiempo para acompañarnos, qué bueno que se ha tomado el tiempo para estar con nosotros, de verdad. Nos da mucho gusto que aparte este espacio. Sé que Dios va a hablar a su vida y sé que pasaremos un tiempo muy especial aprendiendo sobre la palabra de Dios y aprendiendo sobre cómo comprenderla mejor. Así que estoy dando este espacio para que si usted tiene algún familiar, usted tiene a alguien quien conozca, que sepa que le interesa esta información y que puede ser de bendición para él o para ella, usted la comparta. Ayúdenos a compartir, por favor. Mientras nos ayudan a compartir, queremos dar gracias a los que ya se están conectando. Como cada viernes a las 8:30 de la noche lo estaremos haciendo y cada martes a las 10 de la mañana para transmitir estos tiempos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a concluir la parte introductoria y también vamos a hablar acerca del Génesis para terminar. Vamos a terminar todas estas tres clases, cada una de una hora. Esta será la tercera de una hora también, donde vamos a concluir el libro de Génesis. Así que vamos a hablar acerca de Noé, vamos a hablar de varios aspectos importantes, de Abraham, cosas que la Biblia nos da específicamente y que van a traer muchísima bendición y muchísimo entendimiento acerca de estos héroes de la Biblia, personas que, como tú y como yo, vivieron desafíos, pero también realizaron cosas admirables, fueron respaldados por Dios en su vida. Así que si estás listo, si ya has compartido, si ya has reaccionado, si tienes alguna pregunta o algún comentario, puedes irla haciendo al respecto de este tema. Vamos a orar y después iniciamos con nuestro tiempo. ¿Te parece? Oramos. Señor, muchas gracias porque tú eres absolutamente bueno. Gracias porque nos regalas estos tiempos, Señor. A pesar de estar en pandemia, nos das tecnologías para poder seguir aprendiendo de ti, creciendo en tu amor, para poder, Señor, seguir avanzando en nuestra vida contigo y en nuestra vida cotidiana, Señor. Muchas gracias. Queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones, que tú traigas a las personas que deban estar, Señor, en esta transmisión y que podamos disfrutar de aprender más acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de todo lo que tienes reservado para nosotros. Te adoramos, te bendecimos y con alegría, Señor, nos disponemos a aprender de ti. Por favor, dirígenos con tu Espíritu Santo. Sé tú el que uses mi vida, Señor, y el que permitas que cada una de las personas que escuchen puedan recibir bendición, aprendizaje y crecimiento. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo con el estudio de la palabra del Señor desde algunos aspectos que nos quedamos esta semana, el martes, que tuvimos nuestra última conferencia al respecto de esto. Y ahora vamos a hablar acerca de la conclusión que estamos dando sobre Génesis y la introducción sobre Génesis. Hay algo importante que tenemos que decir, no solo sobre el libro de Génesis, sino sobre los 5 primeros libros. Ustedes recuerdan que ya habíamos explicado que los 5 primeros libros de la Biblia son los que nosotros llamamos Pentateuco. Son también los libros donde se habla acerca de la ley, donde se le da identidad al pueblo de Israel. Es muy importante. Los 5 libros primeros son también importantes para el pueblo de Israel. Para ellos es considerado como la Torá o como la ley. Son libros que ellos tienen que conocer a profundidad, porque estos son precisamente los libros que hablan de la identidad que ellos tienen como pueblo. Hablando acerca de esto, tenemos que entender que el libro de Génesis para nosotros y de parte de Dios es una especie de embudo. ¿Por qué un embudo? Porque nos va direccionando de una historia general a una historia particular hasta llegar poco a poco desde el Antiguo Testamento. Empieza aquí con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Toda la historia se va cerrando para poder llegar hasta la vida de Jesús.
Así que es muy importante comprender que la creación es lo más general. Vamos con cada historia cerrando un mensaje específico, hablándonos acerca del amor de Dios para llegar hasta nuestros días y hasta nosotros. De hecho, los teólogos dicen que hay 6 elementos importantes que viajan a través de todo el Pentateuco y así a través de toda la Biblia. Estos 6 elementos o estos 6 temas generales son, si tienes donde apuntar, es importante que lo hagas: elección, promesa, pacto, liberación, ley y tierra. Son 6 elementos que viajan a través de todo el Pentateuco y que van a viajar hasta el punto de Apocalipsis, a través de toda la Biblia, pero son elementos que están viajando ahí y son muy importantes porque cuando hablamos de elección, hablamos de que Dios decide seleccionar a un pueblo. No es que Dios deseche a los demás, sino más bien decide intervenir en la historia específica de esa nación para a través de ella irnos dejando este mensaje de amor que conocemos el día de hoy. Este mensaje de amor a través del cual vendría Jesús y a través del cual nosotros podríamos recibir esta promesa maravillosa que hoy entendemos es el Evangelio y que será el poder mirar y estar con el Señor la eternidad allá en los cielos. Así que el segundo elemento es la promesa, precisamente, es esa promesa que Dios da. No solo una, sino muchas, pero principalmente la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de Abraham y a través de él empieza una historia impresionante, pero todo sucedió, recuerden, desde el Sinaí. O sea, se van conectando los puntos hasta llegar a Jesús y de Jesús llegar hasta nuestros días. Fíjate qué importante es este asunto de la promesa y el pacto. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de este pacto que Dios hizo. Recuerda también que es importante tener presente que pacto es el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Eso ya lo hablamos también en la clase pasada, te invito a que revises, ya está en una lista de reproducción aquí en la página de Facebook de Betel San Luis Potosí. Vas a la pestaña de videos, ahí dice lista de reproducción y ahí están ya ordenados las clases que vamos a ir llevando, ahí las vamos a estar ordenando, así que te invito a que lo revises, ahí la vas a poder encontrar. Bien, hablamos acerca del pacto, hablamos de la liberación. Fíjate cómo la liberación es importante en toda la Biblia y hasta nuestra historia, cómo Dios nos libera de una vida de esclavitud y nos trae una vida nueva. Y es justamente lo que hace con el pueblo de Israel y es lo que hace con nosotros cuando tenemos pensamientos, situaciones que nos esclavizan, rencores. Dios siempre nos está liberando, fíjate. El siguiente es la ley, es su palabra, es la manera en cómo Él nos dirige y nos ayuda a que podamos comprender cuáles son nuestras mejores decisiones, hacia dónde debemos ir. Y el último elemento, que es la tierra, es la promesa de que vamos a estar con Él, de que Él va a ser nuestra herencia. Varios elementos importantes de esto se encuentran a lo largo de la Biblia, donde Dios está diciendo: yo voy a ser su herencia, yo me voy a encargar de ustedes, yo los voy a bendecir y van a poder estar conmigo siempre. O sea, hay una promesa preciosa de parte de Dios. Esto rápidamente explico, son los 6 temas, que viajan a través de Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Pentateuco, como un origen, y desde ahí se disparan a toda la Biblia hasta nuestros tiempos. 6 temas importantísimos de la vida cristiana, ¿sí? Es importante recordar que Esdras 6:18 y Marcos 12:26 son tan solo un par de pasajes que afirman la autoría de Moisés en cuanto al Pentateuco. Hay quienes dicen que, hablando de los 5 primeros libros, que no podía ser porque Moisés escribe acerca de su propia muerte. Sin embargo, algunos opinan que esos fueron algunas cosas que se añadieron un poco más adelante. Ya hablaremos un poco acerca de eso, pero por lo pronto veamos esto como lo dice la Biblia. Moisés es el autor del libro, o de estos 5 primeros libros. Ya hemos hablado acerca de la baja crítica y la alta crítica también. Son términos importantes a nivel teológico que tenemos que conocer. La baja crítica, decimos, son los críticos que se dedican a estudiar sobre el escritorio, el escrito, que se dedican a hacer las traducciones, que se dedican a ver cómo está traducido, por qué está traducido así, cuál es la implicación de las palabras que están ahí, cómo se puede expresar mejor el texto bíblico. Y la alta crítica son los que estudian alrededor, es decir, lo que sucedió en el ambiente, lo que sucedió en la cultura, cómo se dieron las cosas. Esto es importante comprenderlo porque nosotros estamos estudiando aquí hallazgos científicos importantes. Esto es muy bueno, ¿eh? La Biblia también está empapada de
de la ciencia, y es bueno. Hay quienes piensan que los que estudian la Biblia son ignorantes, no es correcto. Sin embargo, muy independientemente de decir que grandes científicos alrededor del mundo, impresionantes, que han ganado premios Nobel y demás, confían en Dios y declaran su fe en el cristianismo, grandes científicos son los que están estudiando la baja crítica, es decir, las traducciones y cómo hacer todo este proceso de poder traducir la Biblia a más idiomas, a nuestros idiomas, y la alta crítica, gente que estudia la historia, que estudia la cultura, y se asombran de mirar cómo todo lo que la Biblia enseña es una realidad. Así que estamos llenos de estas verdades que afirman la verdad de Dios, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Vamos a hablar acerca de algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, déjenme ver Vamos a continuar con Génesis. Ya estoy aquí, perdón, estaba viendo mis notas para poder continuar con el tema de Génesis y poder concluir tan importante tema. Estamos 8:45, dediqué 15 minutos solamente para esto porque hoy nos toca concluir el tema de Génesis y me voy a pasar para allá. Lo último que hablamos en la clase pasada, que fue la clase del martes a las 10 de la mañana, es que Dios pudo haber destruido al hombre. Cuando el hombre pecó, la acción de Dios pudo haber sido destruir al ser humano y no habría quien lo acusara, quien dijera, ¿por qué Dios te atreviste a destruir al hombre? Porque es una realidad, Dios está en todo su derecho. El que había fallado a la relación era el ser humano, era Adán. Así que Dios, en lugar de destruir al hombre, su amor actúa, y entonces actúa con justicia y misericordia. Y en lugar de destruir al ser humano, lo que Dios hace es muy importante, es que Dios le permite vivir sus consecuencias. De esto hablé hace unas semanas en el sermón de las 6 de la tarde del domingo, cómo Dios trae las consecuencias y nos permite vivirlas para darnos la oportunidad de cambiar, darnos la oportunidad de crecer, de darnos cuenta que estamos equivocados. Nuestras propias consecuencias nos enseñan quiénes somos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Así que esto es muy importante, entender que también nuestras consecuencias nos ayudan a redireccionar nuestra vida. Entonces, Dios permite que haya consecuencias, y una de esas consecuencias es que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque no lo hizo Dios por castigarlos y decir, ahora sufran y aléjense de mí. Yo veía algunas historias, dibujitos que a veces se hacen para explicar esto a los niños, y a veces no tenemos el entendimiento correcto de qué es lo que Dios estaba haciendo ahí, ¿no? Porque pensamos que Dios envió un ángel enojado con una espada de fuego y está airado contra nosotros como alguien que se siente como si fuera humano, pues. Como si las emociones humanas hacen que traicionen a Dios y Dios se enoje y reaccione contra nosotros. Pero no es así. Dios, recuerden que siempre nos ha visto y nos ha adoptado y ha sido, si Dios es amor, dice la Biblia, entonces su amor se sobrepone, por eso no destruye, y se duele Dios, se duele del pecado, se entristece de ver lo que el ser humano está haciendo. Así que con dolor Dios lo expulsa para proteger al hombre. Número uno, para que pueda entender, por eso las consecuencias, pero número dos, para protegerlo. ¿Por qué para protegerlo? Porque la santidad de Dios ha santificado ese lugar. La santidad de Dios se contagia y está en todo lugar donde Él está. Entonces, el hombre con ese pecado, con esos malos pensamientos, con esa mala intención, si estuviera delante de Dios, automáticamente sería consumido, destruido por la santidad de Dios. No es algo que Dios hiciera por maldad, es algo que Dios hizo para protegerlos, para ayudarnos a entender y a ser transformados y poder más adelante poder volver a estar con Él. Esto obviamente en ese momento ellos no lo entendían. Tenemos que estar claros que esto ya lo entendemos ahora porque tenemos toda la escritura, hemos entendido la revelación de Dios a través de Jesús y comprendemos que es amor. En ese momento ellos no lo entendían así. Ellos vieron que Dios los castigó y así lo sintieron. Entonces fueron condenados a eso, a una vida separada de Dios. Ahora, Dios, fíjense cómo muestra su amor. Que Dios se muestra esporádicamente para que el hombre sepa que Dios está con él. Al punto que al final de los tiempos tenemos la promesa que Dios nos dejará estar con Él para siempre. Pero mientras tanto Dios se va mostrando de muchas maneras, y esto lo vemos a lo largo de la Biblia.
el hombre es expulsado y mira qué impresionante, empieza a entrar la muerte al ser humano. El capítulo 4 nos habla de cómo la maldad crece en el corazón del ser humano, representado por Caín, y entonces Caín mata a su hermano y es el primer homicidio de la historia, se registra en la Biblia. Entonces, cómo es seducido por el mal una vez más y lleva al punto de matar. Esa misma condición de pecado se encuentra en el capítulo 6 y el hombre empieza a ver la muerte como algo natural. Es algo que pasa y empieza a aceptarlo como parte de su cotidianidad. Entonces el hombre es cautivado en su conciencia por el mal, por el pecado. En varios episodios en la Biblia se ve cómo el hombre es cautivado por el pecado. Y aquí es la primera vez donde se ve cómo el hombre busca el mal de una manera impresionante. De hecho, en el capítulo 6:1 se habla acerca de que, estoy hablando de Génesis, nacen gigantes, porque la depravación fue tanta que la Biblia dice que los hijos de Dios con las hijas de los hombres tuvieron relaciones sexuales y tuvieron gigantes. Históricamente se cree que esto se trata de la línea de los hijos de Set, que ya hablaré un poquito acerca de ellos, y las hijas de Caín tuvieron relaciones y llegó un punto en que amaban tanto el pecado que se habla de gigantes, no porque fueran gigantes en su estatura, sino más bien porque fueron gigantes, gente que hizo cosas muy importantes en pro de la maldad, en pro del pecado. Fueron gente que fundaron ciudades, fueron gente que desarrollaron guerras, que mataron personas, que asesinaron, que fueron sanguinarios. Se refiere a eso, pues, en esta parte de la Biblia, que hubo tanta maldad y que estos hijos de esta unión entre los hijos de Set y las hijas de Caín fueron tan malos que promovieron la maldad y el pecado de una manera impresionante. Fueron gigantes en ese sentido. Así que este asunto del pecado no es una cuestión cultural, es una cosa que se pega al hombre y se vuelve el problema más serio y más grande del ser humano. Cuando llega Génesis 6, el hombre ya está desarrollado, ya hay sociedades, han pasado siglos. Caín creó una sociedad lejos de Dios. Usted recuerda que Caín mata a Abel y Dios le dice a Caín, bueno, serás desterrado otra vez tú también por lo que estás haciendo. Así que Caín le dice, márcame de alguna manera, y él se va y crea una sociedad lejos de Dios, mientras Adán y Eva crean una sociedad que busca a Dios. Así que ahí es donde se entiende que los hijos de Set, descendientes también de Adán y Eva, buscaban a Dios, buscaban lo bueno, pero algunos de ellos se juntaron con las hijas de Caín y tuvieron, las hijas de Set se juntaron con los hijos de Caín, tuvieron relaciones y crearon una sociedad aparte, que no fue una sociedad donde buscaban a Dios, donde querían algo diferente, como sucedió con la línea que formó Enoc, que fue la línea que vino para Jesús, gente que estaba procurando vivir diferente. Los hijos de Set, los hijos de Dios que buscan lo bueno. Hubo algunos que se combinaron con los hijos de Caín y formaron una sociedad que buscaba el pecado en lo absoluto. Hay que entender, desde ahí había una diferencia entre ambas sociedades. Una sociedad que se apartaba para Dios, que amaba a Dios, y una sociedad que quería vivir como quisiera, como le daba la gana. En los tiempos de Noé, ahora sí ya estamos pasando a esta parte, es tan fuerte el pecado. El hombre, dice la Biblia, que estaba completamente depravado, había una violencia impresionante. Así que lo que sucede en nuestros tiempos no es de asombrarse. Allá ya estaba desatada la situación, era incontrolable. Así que la Biblia dice que Dios va a raer al hombre. Cuando leemos esta parte de la Biblia que te invito, te dije desde el inicio de este tiempo, procura leer Génesis, reléelo ahora que estamos explicando todo esto y te vas a dar cuenta que vas a leerlo con otra visión, una visión más amplia y te va a ayudar mucho. En los tiempos de Noé, decíamos, es tan fuerte el pecado que Dios se duele, ya no quiere seguir viendo pecar al hombre. Hay tanta maldad, se matan entre ellos, se violan entre ellos, se violentan de todas las formas que ustedes no puedan imaginar. Es una cuestión tan difícil que entonces Dios dice, la única manera de rescatar a la humanidad, porque se van a autodestruir, es trayendo un acto, una intervención dura, trayendo un diluvio, para detenerlos, porque ya no entendían de ninguna manera. Así que esto se entiende porque el pecado es tan fuerte y Dios permite que Noé cree una nueva sociedad, una sociedad donde
donde haya un deseo real de buscar a Dios, una sociedad donde ellos realmente quieran cambiar las cosas y vivir de una manera correcta y adecuada. Así que aquí es donde entra el asunto de Noé. El pecado no es solo una acción. Las manifestaciones del pecado, los frutos del pecado son resultado de un corazón que está lejos de Dios, que decide vivir aparte de Dios. Así que si una persona decide rechazar a Dios y vivir lejos de Él, el resultado va a ser pecado, malos pensamientos, todo lo malo que sale del corazón del ser humano. Y lo estamos viendo hoy. Hay gente que dice, soy buena persona. Sí, pero hay áreas en su vida donde el pecado lo está consumiendo de tal forma tan impresionante, donde está haciendo cosas y piensan que está bien. Dicen, no hago daño a nadie, es mi cuerpo, es mi forma, así soy yo, estoy bien, pero en realidad están dañando a otros y no se dan cuenta de esto porque el pecado ha consumido sus pensamientos y ya no pueden darse cuenta de lo bueno y lo malo, de las consecuencias. Sufren, se duelen, culpan a Dios, pero siguen tomando las mismas decisiones. Así que el diluvio es un acto de amor, un acto de gracia de parte de Dios para rescatar a la humanidad, para no destruirla. Pudo habernos destruido todos totalmente y no darnos oportunidad de nada, pero Él le permite a la humanidad seguir adelante a través de Noé. Así que hay justicia, hay santidad y hay amor, que son los elementos de los que ya hablamos, que son parte esencial de la persona de Dios. Así que resulta que hay un diluvio del que muchos dudan que pueda ser real, porque es un diluvio universal. Hay gente que opina que el diluvio fue local, que fue solamente en una parte, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia nos enseña que no, que fue un diluvio universal, que sucedió en todo el globo terrestre. Así que, ¿cómo podríamos hablar acerca de esto? Bueno, hay algunos elementos que los científicos opinan a favor del diluvio universal. Y número uno es que en todas las culturas antiguas, en sus historias, en sus cuentos, en sus narraciones, hablan de un diluvio universal. Esto es un dato muy importante. ¿Sí? Ellos creen que hubo un diluvio universal. Así que esto nos habla de una situación importante. Pero además, hablando de datos científicos, el agua está en los polos, está congelada, pero si se derrite el agua de los polos, habrá inundaciones impresionantes alrededor del mundo. En relación al texto, Moisés habla de los montes Ararat. Se cree, ahora se dice que se ha descubierto ya el lugar donde posó el arca de Noé. Y esto se dice que se descubrió porque se pensaba que estaba en el monte Ararat, pero cuando los estudiosos, la baja crítica estudia y se da cuenta que no es en el monte Ararat, sino en los montes Ararat, una cadena montañosa, buscan y efectivamente en uno de ellos estaba el arca. Entonces, este tiene 5.165 metros de altura. ¿Cómo era posible que encontraran a esa altura un arca, un barco de esa magnitud? ¿Quién lo subió allá? ¿Cómo lo hicieron? La explicación es que ahí descansó el arca de Noé, como la Biblia lo enseña. La Biblia dice en Génesis 7:19 que todos los cielos, es decir, en todas las partes del mundo, llovió al mismo tiempo. Los hallazgos arqueológicos también muestran que hay lugares donde se encontraron especies que no convivían y estaban juntos en las montañas. ¿Y cómo es que lograron subir? Entonces se piensa que los animales huían de algo, de un diluvio. Se encuentran especies que estaban juntas en las montañas, que ya están fosilizadas y dicen, bueno, esto es un resultado, y la teoría más acertada o el punto más acertado es que sea justamente eso, huían de un diluvio universal. Otro punto a favor de esto es que en algunos montes han encontrado agua y a veces agua salada. Agua dulce es normal encontrar por las lluvias y demás, pero agua salada en la punta de algunos montes, se entiende que esto fue resultado del diluvio universal. En Mateo 24, 38 y 39, Jesús se refiere al diluvio diciendo que se los llevó a todos, que fue una cuestión universal también. Así que hay elementos para poder defender esta postura y creer que efectivamente fue un diluvio que afectó a todos. Ahora, hay gente que piensa que pasó con la creación después del diluvio, porque haciendo fechas fue más de un año que el agua cubrió la tierra hasta que por fin empezó a bajar y por fin Noé y su familia pudo bajar del arca.
Así que fue más de un año. ¿Cómo se regeneró la naturaleza en ese tiempo? Bueno, nosotros entendemos que Dios tiene el poder para reorganizar los ecosistemas y permitir que las cosas puedan fluir de nuevo y arreglar estas cosas. Leisor es un estudioso teólogo, dice que Dios recreó antes de que Noé saliera del arca. Si Dios tuvo el poder de crear, Él pudo haber acelerado el proceso para que no tardara meses, no tardara años, sino fuera en poco tiempo en que Dios permitiera que la tierra se regenerara. Y aquí es donde Dios hace un pacto. A partir de aquí empieza una nueva historia. El pacto de Dios no destruir la tierra por agua de nuevo. Fíjate qué importante. Seguimos con la idea del pacto, un compromiso que hace Dios. Pero no es el único compromiso. Dios elimina al hombre pecador para detener el pecado y deja a Noé para que haga una nueva sociedad que conozca al Señor. Pero aquí hay algo importantísimo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Así que Dios sabía lo que iba a suceder y estaba demostrándonos a nosotros la importancia de amarlo y el peligro del pecado. Pues no lo conocíamos, no lo entendíamos. Entonces, Génesis 9:18, Noé planta una viña, nos dice la historia, y cuando la viña da sus frutos, celebra, y al parecer celebra tanto que se embriaga y se desnuda en su tienda. Así que dice la Biblia que su hijo Cam miró su desnudez. Este es un episodio muy importante. Es importante por lo que va a suceder. Escucha, la Biblia usa expresiones suaves en muchas ocasiones para hablar de acciones muy fuertes. A esto se le llama eufemismo. El eufemismo son expresiones suaves que tienen que ver con algo mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando dice que Adán conoció a Eva, en realidad lo que está diciendo es que tuvieron relaciones sexuales. Cuando habla acerca de que los reyes, por ejemplo, decía que sus ropas estaban sobre sus pies, lo que está tratando de decir es que estaban en el baño. Así que cuando la Biblia dice que su hijo Cam miró la desnudez de su padre, muchos estudiosos afirman que esto es un eufemismo. Que entonces lo que Cam hizo con Noé fue algo sumamente delicado, fuerte y peligroso. No solamente miró su desnudez y se burló de él. Se piensa que hubieron algunas posibilidades. Número uno, que se burló de su sexualidad. Lo miró desnudo y se burló de su sexualidad. Lo segundo es que quizá tocó a su padre sexualmente. Y lo tercero es que quizá violó a su padre. Son afirmaciones fuertes, pero las tres nos llevan a una misma cosa. Esta nueva sociedad volvió a caer en pecado. Esta nueva sociedad que había visto los milagros de parte de Dios, volvieron a fallarle. Noé, los otros dos hijos de Noé lo protegen, lo cubren. Y Noé, cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, maldice a su hijo, porque estuvo terriblemente mal lo que él hizo con su padre. Su hijo no quiere aceptar esto y es donde Cam se vuelve una persona que cría otra vez, lo que decíamos hace un momento, una sociedad lejos de Dios, una sociedad que busca el mal, una sociedad que vuelve otra vez a desear lo malo y a buscar lo malo. Y una vez más se demuestra que la violencia no resuelve las cosas. La destrucción no va a destruir el pecado, porque el pecado es una cuestión tan fuerte que está adherido al ser humano y solamente Dios puede libertarnos de esta realidad. Por eso mucha gente dice, estoy luchando contra algunos hábitos, contra algunas cosas y no puedo salir adelante. Hablábamos en la transmisión del día de ayer por nuestro canal de YouTube, Betel San Luis Potosí. En esa conferencia hablábamos acerca de la autodisciplina y hablábamos de lo importante que es, pero también dejamos en claro, si hay autodisciplina, pero Dios no está en nuestra vida, pero no estamos disciplinándonos en buscar a Dios, en depender de Él también, por más disciplinados que seamos, el pecado nos va a arrastrar y vamos a convertirnos una vez más en esclavos de esa maldad. Necesitamos a Dios. Es esencial para nuestra vida. Así que el pecado es tan profundo que ni siquiera el diluvio pudo erradicarlo. Cam es maldecido y aquí hay partes importantes que ustedes tienen que tenemos que recordar. ¿Sí? El beneficiado es Sem, pues Jafet fue puesto como el que habitaría en las tiendas de Sem. Sem fue el que fue considerado más alto. Así que de Cam desciende Canaán. No quiere aceptar nunca esta maldición ni sujetarse. Entonces, Cam se convierte en un pueblo que
es enemigo de Sem, enemigo de los que hacen lo correcto, enemigo de los que están buscando a Dios. Y esto sucede en nuestros tiempos. La gente que no quiere nada con Dios, no solamente no quieren nada con Dios, se enojan con los que sí quieren algo con Dios. Se enojan con los que sí están tratando de hacer las cosas bien y tratan de todas las maneras de privarles de su libertad. Esto sucede en nuestros tiempos, está pasando. Quizá haya personas abiertas que digan, no, yo no quiero, no te privo de tu libertad, dame la mía y se acabó. Pero la gran mayoría de la sociedad está buscando esto de lo que estamos hablando. Recordemos que Génesis es el libro de los orígenes y aquí se puede ver cómo cuando estás buscando lo correcto serás atacado en muchas ocasiones. Y así sucede aquí. Así que aquí también Moisés explica el derecho patriarcal en este pasaje bíblico de Sem, de donde desciende Israel, de habitar en las tierras santas y tierras de bendición. Hay que releer. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿cuál es la respuesta al pecado entonces? En el capítulo 12, Dios va a mostrar algo sobrenatural. El Dios soberano, a partir del capítulo 12, ahora se convierte en un Dios personal. Ya no está buscando salvar a la humanidad de manera global, tratando de ayudarnos a todos de manera global, sino que elige a una persona y a través de esa persona inicia el proceso para salvar a la humanidad. No porque se haya equivocado, no porque Dios haya dicho, no me funcionó este plan, ahora lo voy a hacer de esta manera. Por favor, no, nada toma por sorpresa a Dios. Recuerden que dijimos que Génesis nos permite empezar a ver un embudo, como de lo general Dios va descendiendo a lo particular y nos va mostrando su amor, su plan de salvación. Por eso el plan de Dios es específico, de persona a persona. Así que aquí nos va mostrando cómo hace algo tan importante que es el llamamiento de Abraham. Hasta este punto Dios había hecho pactos de manera general, como el que hizo con Noé y dijo, no destruiré la tierra. Pero era con la tierra el pacto a final de cuentas. Ahora el pacto ya no era con toda la tierra, ahora fue directo con Abraham y le dijo, te bendeciré a ti y a tu descendencia, y a ustedes les voy a dar la tierra. Fíjense qué importante. Ya no es a todos, ahora es específico. Elige. Del capítulo 1 al 11, hemos dicho, se encuentra el prólogo primitivo en Génesis, los conceptos de amor, pecado, gracia, de los que ya hemos hablado. Pero del capítulo 12 al 50 empieza esta historia que hemos llamado prólogo patriarcal, así lo han llamado los teólogos, donde se habla acerca de cada hombre y mujer que hicieron patria y que fueron llamando a buscar el corazón de Dios, a honrar a Dios, a hacer las cosas bien. Entonces el capítulo 12 cambia la historia por completo cuando dice que Dios habla a Abraham. Y cabe señalar que Dios le habla de una manera importante, Dios se le aparece. No lo hace solamente con una voz. Abraham vive en una zona marítima donde todos creían en los dioses que estaban en el mar, dioses que estaban en diferentes lugares y decían que escuchaban voces. Por eso Dios se le aparece a Abraham, se le muestra. Esto es sumamente importante porque le permite a Abraham verlo para que Abraham crea. Así que cuando Abraham escucha a Jehová y ve la representación de Dios que Dios usa para mostrarse en ese momento, entonces Dios lo hace porque quiere y Abraham decide creer. Y eso es importante. En Génesis nos vamos a encontrar que la gente elegida por Dios no es la gente más fuerte, no es la gente más capaz, no es la gente más guapa. No, la gente que Dios elige son los menores. Dios elige siempre a los menores. Y vamos a hablar un poco más adelante. Si usted lee la Biblia, Génesis, se va a dar cuenta que efectivamente Dios siempre estaba eligiendo al más pequeño. Se cree que Abraham era el más pequeño de sus hermanos. Eligió a Isaac, el menor. Ya recuerdan que Ismael fue el primer hijo de Abraham. Elige entre Jacob y Esaú a Jacob, el menor. De los 12 hijos, elige a José, el menor. Y la historia se va dando así, donde Dios repite una y otra vez esto. Elige al que pareciera más débil, pero al que está decidido por buscar a Dios. Casi siempre, bueno, en estos ejemplos es el menor. Es importante ver esto. Si tú no sientes que tienes muchas capacidades, que no eres muy experto, que te cuesta trabajo hablar, pero estás tomando estos cursos, estás teniendo sed de Dios, estás anhelando hacer algo mejor para Dios, te felicito. Si eres el que piensas que no tienes mucha posibilidad de hacer algo para Dios, pero amas estar cerca de Dios, te felicito. Porque quizá eres el menor y Dios tiene sus ojos puestos en ti.
Así que felicidades por esto. Abraham entonces es elegido por Dios. Y entonces en el capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios hace un pacto con Abraham. Así que Abraham, Dios le dice que tiene que salir de su tierra, que le va a dar un nombre, que va a bendecir a sus familias. Y así que Abraham actúa en fe. Esta es la verdadera fe. Abraham no solo dice que cree en lo que Dios le dijo, sino que Abraham toma decisiones y toma acciones, resultado de lo que Dios le había dicho. Abraham no solo escucha a Dios, sino que Abraham toma decisiones. La verdadera fe te va a empujar a tomar decisiones. Si tú crees de verdad en Dios, si tú crees lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces no solo vas a decir, ay, gracias Dios por lo que hiciste. No, vas a decir, gracias por lo que hiciste y ahora voy a tomar cartas en el asunto. Voy a hacer lo que me toca. No solamente escuchamos, sino decidimos porque confiamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que en esta parte se mira la fe. La fe es importante porque está ligada a la palabra fidelidad, viene de la misma raíz. Así que la fe es acción. Decide ser fiel a Dios y caminar haciendo lo que Dios le había mandado. Dios lo elige, le da una promesa y él actúa en fe. A vivir una vida que no conoce, a un lugar que no conoce, sin dirección, pero confiando en Dios. ¿A dónde fue Abraham? Abraham fue, pues, a donde iban todos. Todos los viajeros tienen una ruta particular que era la que ellos seguían. Así que Abraham sigue la dirección. ¿Cuál es la dirección? La llamada media luna fértil. Abraham camina con el rumbo con el que todos los viajeros iban alrededor del río, porque tenía que cocinar, suplir sus necesidades. Así que por eso lo hace de esa manera. Abraham apenas empieza a creer, pero lo que hace es un arrebato de fe. Toma la decisión de confiar en Dios y actúa. Esto es importante, Dios le agrada la intención de nuestro corazón también. Así que empieza a caminar, llega hasta Egipto. Ustedes recuerdan la historia, ya con Abimelech, recuerdan que el rey quiso salir con su esposa, se dan cuenta que ella es la esposa de él, siguen caminando y siguen por el mismo camino. Y sin darse cuenta, habitan en la tierra prometida. Hebreos habla de eso. Dice que habitaron como extranjeros en la tierra que Dios les daría. Fíjate, a veces no te das cuenta que estás pisando las promesas de Dios, pero aún no es el tiempo, pero Dios te las dará, Dios lo cumplirá. Esto es parte de lo que vivieron también ellos. Ahora, este dato quiero que tú lo guardes en tu corazón, porque desde que Dios le habla a Abraham hasta que se aparecen los tres personajes donde Dios le habla y le promete a su hijo, pasan 13 años. Dicen los historiadores que pasaron 13 años. 13 años Abraham caminando, porque él estaba seguro que Dios le había dado una promesa, que Dios se le había aparecido, así que estaba caminando en fe. 13 años de vagar, 13 años donde mintió en algunas ocasiones, pero siguió confiando en la promesa, donde siguió caminando. 13 años. Se dice fácil, pero aquellos que han tenido una enfermedad por 13 años, aquellos que han tenido un problema económico por años, aquellos que han tenido problemas familiares por años, aquellos que han pasado procesos largos, entienden lo que significa 13 años. Pero Moisés siguió creyendo en Dios. Moisés siguió aferrado a la promesa. Así que la fe no es un concepto. La fe es un estilo de vida que se mira, que se demuestra. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos y está por 13 años creyendo y confiando en Dios, hasta que la Biblia dice que Dios se le aparece. Una prueba importantísima, esto es un dato que quiero compartir con ustedes, que habla de la prueba de que Dios es personal y que la Biblia cuenta una historia, no todas las historias. Por eso hay gente que busca en la Biblia encontrar sobre los dinosaurios, sobre muchas cosas. Por favor, la Biblia no habla de toda la historia, habla de una historia específica, una historia de amor. No puede contener por eso todo lo que sucede en el mundo, todas las implicaciones en ese sentido. No busquemos de manera incorrecta en la Biblia. Esto es una muestra. Melquisedec, Job y Abraham se dice que fueron contemporáneos, es decir, vivieron en la misma época y no se conocieron. Y en la misma época cada quien tuvo un encuentro con Dios. Los estudiosos que han encontrado los escritos de Job, cuando hacen los exámenes y las pruebas y revisan las cuestiones culturales, se dan cuenta que Job vivió en la época en que vivió Abraham, igual que Melquisedec.
Tres personajes que aparecen en la Biblia, aparecen en un orden distinto, sin embargo, los tres, tenían una relación con Dios. Dios trataba con ellos y sus historias se cuentan por separado. Pero ellos amaban a Dios. Historias específicas. Entonces, bueno, esto es importante decirlo porque se mira como Dios tiene un trato personal con cada persona. Melquisedec, rey de Salem, que es el nombre primitivo de Jerusalén en aquella época. Fíjate, ya era el rey de Jerusalén, la tierra que había considerado también como una tierra especial de Dios. Dios bendice a Abraham en ese proceso de 13 años. A pesar de que no habló con él, lo guardó, lo protegió, lo ayudó. Cuando estuvo en Egipto y el rey quiso acostarse con su esposa, Dios le advirtió al rey y le dijo, cuidado, es la esposa de mi siervo. Por eso no lo hizo. Fíjate cómo Dios lo estuvo protegiendo y lo estuvo ayudando. Así que Jehová habla con Abraham y le promete al fin, con la aparición de estos personajes en Génesis 15, ya Dios una vez más afirma su promesa. Y esto es muy importante porque Dios le dice que va a hacer un pacto de sangre con él. Una vez más el pacto está aquí dentro de la promesa y lo que Dios está diciendo. En Génesis 15 se habla de este pacto, donde Dios le dice que le va a dar la descendencia, que le va a dar la tierra también, que va a cumplir su promesa con él. Le dice, no te preocupes, vamos a pactar. En aquella época había una costumbre. La costumbre era que si dos personas iban a hacer un compromiso, un pacto, entonces cada quien traía un animal, partían los animales a la mitad, le sacaban las entrañas. Recuerden que estamos hablando de épocas primitivas, era su manera de hacerlo. Y entonces llevaban algunos testigos y se dice que se metían, caminaban dentro de los animales y recitaban su pacto en voz alta. Cuando terminaban de recitarlo, cada quien caminaba en dirección a su casa, dejando huellas de sangre. Y ese era el compromiso. Lo que le pasó a los animales, le pasaría a aquel que violentara el pacto, que no cumpliera su parte del pacto. Era una cuestión fuerte, era una manera fuerte de decir, o se hace o hay muerte. Los pactos eran serios. Así que Dios le dice que se traiga unos animales, los parte por la mitad, le saca las vísceras, prepara todo para hacer el pacto. Dios le dice que él va a ser fiel con él. Llega la noche, Abraham está cansado, se duerme, y dice la Biblia que en ese momento una lumbrera de fuego, la presencia de Dios viene y se pasea entre los animales. Y Dios hace el pacto consigo mismo. Fíjense qué importante es esto. Dios dice a Moisés, si tú fallas, yo voy a pagar. Yo no voy a fallar. Pero si tú fallas, porque sé que pasará, yo voy a pagar por ti. Este acto de amor. Dios decide amar de tal manera a Abraham que él se compromete por amor a cubrir las faltas que el ser humano pudiera tener. Es precioso esto que Dios hace. ¿Por qué Dios hace esto? Dios jura por su misma persona porque no hay nadie más grande que Él. Así que Él dice, hoy voy a cumplir mi promesa y les voy a ayudar. Les voy a conceder la salvación y la libertad de ese pecado que tanto les ha estorbado. Más adelante veamos la respuesta a través de Jesús. Qué preciosa promesa de Dios. Aquí vemos una vez más estos dos elementos que ya hemos platicado. La palabra de revelación y la palabra de promesa. Dios se revela y se deja ver. Se llama teofanía, manifestaciones visibles de Dios. Dios lo hace con Abraham cuando se le muestra. Y Dios lo sigue haciendo a lo largo de Génesis y en varias partes de la Biblia, las teofanías, donde Dios se muestra, visiblemente muestra parte de lo que es Él. No es la totalidad, pero en parte se muestra. Como varones vestidos de blanco, como ángeles, de diferentes formas, para demostrar que Él está ahí. ¿Sí? Dios se hace visible para que el hombre pueda entender algo de parte de Dios. Dios se deja ver en momentos históricos específicos para que estos personajes comprendan que realmente han sido elegidos por Dios. Hay una palabra de promesa. No solo estaba una aparición, sino
que les hablaba, se manifestaba, les explicaba el por qué estaba ahí, el qué significaba eso que estaban viendo y eso que estaba sucediendo. Así que esto es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo se logrará obtener la promesa? La respuesta es la fe. Esto es lo que sostiene a todo. La fe es lo que nos lleva a creer y nos lleva a actuar. Así que Dios dice, confía en mí. Y los que confían y los que actúan en fe verán el resultado de esas promesas de parte de Dios. Cuando Jacob va a morir, se despide de sus hijos y la promesa se la da a Leví, no a los demás, por diferentes situaciones que la misma Biblia nos explica, cómo desafían a sus padres, cómo hacen cosas incorrectas, pero a través de Leví se continúa ese embudo del que hablábamos. La historia se va cerrando para irnos enfocando todos acerca de Jesús. Se cierra la bendición a una de las 12 tribus. Moisés aquí cierra la gran introducción a la historia de Israel. Recordemos, lo importante de Génesis es recordar que todos los 5 primeros libros, Génesis, nos ayudan a entender por qué Israel necesitaba una identidad, una explicación de sus acciones, del porqué de sus deseos, de sus pasiones, del por qué estaban buscando ciertas cosas. El libro de los orígenes nos muestra cómo Dios elige a la humanidad y va eligiendo a Israel. Así que aquí esto es importantísimo. ¿Por qué Israel está en el Sinaí? ¿Por qué Israel? ¿Por qué se habla de él? Bueno, porque Dios eligió a esa nación. Esta es la respuesta para traer salvación al mundo. Ustedes han escuchado en varias ocasiones que el pastor nos habla acerca de esto. Israel fue el pueblo elegido por Dios, por el cual vendría Jesús, y de ahí la salvación será extendida a toda la humanidad, a todos los que quieran, como en el arca de Noé, los que quieran aceptar, los que quieran entrar, los que quieran recibir esta promesa de salvación. Hay una promesa de Dios, así como en Génesis, hay una promesa de Dios para ti. Hay una promesa de libertad, una promesa de eternidad con Él, pero también de vida verdadera aquí en esta tierra, de disfrute, de crecimiento, de gozo. Hay una promesa de acompañamiento para ti, de que no estarás solo, de que aún en los problemas más difíciles que puedas vivir, Dios estará contigo. Dios te sostendrá y te libertará de ese peso del pecado y de esa esclavitud del pecado que tanto problema nos da a los seres humanos. La promesa Dios la ha dado y desde el libro de los orígenes, desde Génesis, nos está diciendo, yo te he elegido y te quiero bendecir. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores conmigo y le des gracias a Dios por este aprendizaje. Porque Dios eligió siempre al menor con un propósito. Recordarnos también que si somos frágiles, que si nos sentimos incapaces, que si no nos sentimos suficientes, Dios siempre eligió a esos que estuvieron dispuestos a creer, a obedecer, a caminar, a cambiar su vida por confiar en Dios y hacer las cosas que Él esperaba. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el aprendizaje y porque nos estás permitiendo concluir estas primeras 3 clases del libro de Génesis, Señor. Para entender que hay una promesa de parte tuya para nosotros. Que hay un pacto que tú has hecho por amor, para ayudarnos, para salvarnos y para darnos la oportunidad de ser mejores. Recordarnos que tú no te equivocas, que tú nos amas y que tú no has terminado de ser esa obra maravillosa y poderosa en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, te adoramos, te bendecimos y te pedimos, ayúdanos, ayuda a cada persona, a cada uno que se siente incapaz, que se siente insuficiente. Recuérdales que así como tú elegiste a los menores, Señor, tú eliges, como dice tu palabra, a lo vil y a lo menospreciado, para levantarnos y sentarnos en silla de príncipes, para avergonzar a los necios y a los que se queden sabios. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú nos amas. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que hay un pacto que has hecho contigo mismo para ayudarnos. Lo único que quieres de nosotros es fe. Que aprendamos a creer en ti y a mirarte con ojos de fe.
Aprendamos a creer en tus promesas y a ser obedientes a ellas, Señor, en fe. Por favor, impulsa, Señor, esa fuerza en nuestras vidas para creer en tu amor, para creer en ti y para entender de una vez por todas que solos nunca vamos a poder resolver nuestra vida. Que el pecado está acechándonos y que si no nos disponemos a buscarte de verdad y amarte de verdad, nuestras propias debilidades nos van a destruir. Por favor, ayúdanos a ser gente que con amor te busque, que con pasión y con fidelidad obedezca a ti, Señor, te obedezca. Ayúdanos a ser transformados por tu amor, a escudriñar tu palabra y a amarte siempre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque tú nos estás enseñando cosas nuevas y buenas. Permite que cada día seamos más los que anhelemos descubrir en tu palabra todo lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos y decidimos creer en ti. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerte por acompañarme alrededor de estos casi 50 minutos, casi la hora, donde hemos estado estudiando un poco más acerca de la palabra de Dios. La siguiente sesión, que será el martes a las 10 de la mañana, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Éxodo. Así que prepárate, dispón tu corazón, por favor. Termina de leer Génesis con toda esta información que te he dado. Sé que te va a ayudar mucho a comprender cosas nuevas de la palabra de Dios. Y prepárate, si pudieras ya empezar a leer Éxodo sería fantástico. Si lo puedes leer completo, te va a ayudar mucho. Y aquí vas a comprender varios elementos importantes también acerca de este libro. Así que la próxima sesión, martes 10 de la mañana, empezamos a estudiar Éxodo. Recuerda que si no puedes conectarte en ese horario, tú puedes verlo en la tarde, puedes verlo en el horario que tú puedas, queda guardado ahí en la página de Betel San Luis Potosí. Te recuerdo que este fin de semana tenemos excelentes actividades. El día de mañana tenemos reuniones presenciales con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Los B-Teens, que es el grupo de adolescentes de 10 a 14 años, tienen su reunión aquí en Betel San Luis Potosí de manera presencial a las 4 de la tarde. Y los jóvenes Arjegón, que son chicos de 15 años en adelante, tienen su reunión también aquí en Betel San Luis Potosí a las 6 de la tarde. Ven, por favor, mándanos un inbox si quieres más información. Sabemos que va a ayudar y bendecir la vida de tus adolescentes y de tus jóvenes. Te recuerdo que el domingo ya también tenemos 3 reuniones presenciales. 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y si no puedes estar en alguna de ellas, entonces puedes mirarla por nuestro canal de YouTube, Betel San Luis Potosí. Solamente te metes a esa hora, a las 10 de la mañana, y transmitimos todo el servicio de las 10 de la mañana totalmente en vivo. Así que ojalá puedas contactarte, si no puedes asistir, que puedas ver nuestra transmisión a las 10 de la mañana o más tarde si quieres, queda guardado ahí en nuestro canal de YouTube. Te mando un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz. Mi nombre es Gamaliel Castillo y te mando un fuerte abrazo también de parte de mi esposa, de mis hijos. Gracias a todos los que comentan, a todos los que reaccionan, a todos los que comparten. Muchas gracias. Queremos verte crecer. En Dios queremos verte crecer en tu vida personal y en todas las áreas. Por eso nos esforzamos y estamos haciendo este proyecto para bendecirte también a ti. Tómalo, por favor. Compártelo con otros. Sabemos que será de mucha bendición. Un fuerte abrazo para todos. Que pasen un excelente fin de semana y ojalá nos podamos ver en este fin. Hasta pronto. Dios te bendiga.